bueno, desde entonces venimos intentando, bueno, pues vivir de alguna manera y de una manera determinada, desde luego, la vida pública. Por lo tanto, fue complicado, fue tiempo de huelgas, de manifestaciones, de estudios al margen de la propia universidad. Yo además tenía que trabajar, por lo tanto estaba de educador en la laboral de Cheste durante pues todas las tardes prácticamente, porque teníamos que estar con los alumnos. Teníamos 220 alumnos por colegio y estábamos 4 educadores con ellos que nos íbamos turnando, ¿no? Y eran prácticamente 5.000 y pico los alumnos que había en la universidad, ¿no? Eran alumnos de sexto, séptimo y octavo de entonces EGB. Es decir, unos alumnos además en una edad realmente complicada e internos de toda España, ¿no? ¿Recuerda su primer día de clase como profesor? Mucho, sí, sí, sí. Y fue muy duro, fue muy difícil enfrentarse a esos alumnos, y además si habla de esas cantidades, me imagino que, bueno, pero, que sería como para dar pavor, ¿no? No, yo recuerdo el primer día de la laboral de Cheste, pero allí estaba de educador, por lo tanto estaba con ellos cuando ellos no estaban en clase. Era casi como su padre, ¿no? Un padre el que les ayudaba a estudiar, el que de alguna manera les guiaba, hacíamos actividades extraescolares. Mi primer día de clase fue después de terminar filosofía en Villanueva de los Infantes. Ese fue mi primer destino como interino, que estuve un año, y la verdad es que sí lo recuerdo, porque habían hecho una división de tercero que yo no compartía para nada, y habían agrupado a los que habían suspendido ciencias y matemáticas en un grupo que fue el que me tocó a mí. Y cuando llegué, después de saludar, presentarme y tal, rápidamente alzó un chaval la mano y dice: ¿sabe usted que le ha tocado el grupo de los tontos? Yo, que entonces estaba más muerto de miedo que otra cosa, porque esa primera clase siempre es muy difícil, les dije: pues ya estamos todos. Lo cual les hizo gracia y dijo, bueno, y a partir de ahí mantuve una magnífica relación. Fíjese que incluso de los 30 y tantos alumnos, que tampoco son pocos, entonces las ratios estaban mucho más altas que ahora, de los 30 y tantos alumnos que había en esa clase, teóricamente desahuciados ya casi del propio instituto, creo recordar que 3 de ellos llegaron a licenciarse en filosofía pura. O sea que no podría hablarse de usted. Tengo guardias civiles y policías y albañiles y electricistas, o sea que en realidad salió de todo, ¿no? Pero incluso salió también gente que se dedicó a la filosofía. Ahora uno de ellos está ocupando ese puesto en el Instituto Francisco de Quevedo de Villanueva de los Infantes. Por lo que veo, tiene muy buena relación con sus antiguos alumnos. Muy buena. Entonces no se puede hablar de que usted fuera un profesor duro, ¿no? Bueno, no tenía fama de blando. No tenía fama de blando. Lo que pasa es que creo, sinceramente, que siempre he intentado conectar muy bien con ellos y afortunadamente lo he logrado. Bueno, y luego, ¿cuándo y cómo se cruza la política en la educación? Pues la verdad es que la política se había cruzado siempre en mi vida porque, como le digo, desde la época universitaria estuve, bueno, pues trabajando en la clandestinidad, ¿no? En realidad había decidido dejarlo, lo digo con claridad, había decidido dejarlo, y fue un amigo, a través de un seminario permanente de filosofía que teníamos montado en toda la zona este de la provincia de Ciudad Real, el que, llegadas las primeras elecciones sindicales en la enseñanza, que fueron en el año 87, pues me dijo: mira, no tenemos gente para hacer una lista, y a mí me gustaría hacerla, podías venirte aunque fuera testimonialmente. Hablo de comisiones obreras y de comisiones obreras de la enseñanza en Ciudad Real. La verdad es que dije, bueno, pues si eso es así, oye, a mí me parece mal que no haya una lista y por lo tanto, bueno, ponme, pero aunque sea el 25 o por ahí, creo que eran 25 los que debían constituir la lista, ¿no? Los que se elegían. Al final, por esas componentes que tiene la vida y de poner de primaria, de secundaria, de una zona, de otra, yo era de secundaria, de infantes, había menos gente de secundaria que de primaria, acabé yendo el séptimo en la lista, ¿no?
y sacaron 4, sacamos 4, ¿no? Con lo cual dije, bueno, pues esto me libera. Pero dio la casualidad de que fue precisamente en Infantes, en Villanueva de los Infantes, en los campos de Montiel, donde Comisiones, contra todos los pronósticos, obtuvo un magnífico resultado. Y bueno, pues fijé los focos un poco en mí. Yo entonces era el jefe de estudios del instituto y la verdad es que no he sabido nunca estar en los sitios sin tomarme en serio allí donde estoy, ¿no? Y lo único que hice pues fue hacer campaña, ir por los pueblos, por los centros. A mí la gente me conocía porque lógicamente... Y bueno, pues la verdad es que conseguimos un magnífico resultado y eso hizo pues que bueno, pues fueran solicitando más y más apoyo hasta que en el año 90 más o menos, pues después de esos 3 años de darme la vara, como se suele decir habitualmente, decidí que vale, pues que me liberaba, pero para 2 años, porque venían las nuevas elecciones sindicales, que me liberaba para 2 años para quedarme en Valdepeñas, que era donde había sede, porque en Villanueva de los Infantes no lo había, y bueno, deseando volver otra vez a la enseñanza. De aquellos polvos estos lodos. Allí empecé y todavía sigo, en fin, dedicado a la enseñanza porque me gusta, porque es mi vida, pero ahora ya incluso sin ser consejero de educación, ¿no? Porque hasta ahora al menos había estado dentro de la política educativa, ¿no? Ahora ya estoy, bueno, pues en ese sentido más en la política general, ¿no? Hay un detalle que me gustaría, como experto, que me diera su opinión. Creció usted tanto dentro del sindicato que llegó a ser, a formar parte del Consejo General de la Formación Profesional. Dígame usted si está satisfecho con el resultado de la formación profesional a día de hoy, viéndolo con el paso de los años, con toda la experiencia que usted tiene. Mucho. Yo creo que es uno de los ámbitos en los que más hemos acertado. Y no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando todavía mucho más. Pero yo recuerdo la formación profesional de primer y segundo grado, aquella en la que había, bueno, pues a lo mejor un fracaso escolar de un 70 y tantos %, porque prácticamente no llegaba a acabarla casi nadie, y aquellos que la terminaban luego no tenían trabajo porque no se reconocía realmente en el ámbito de la empresa esa titulación. Yo creo que este fue uno de los grandes aciertos de la LOCSE. Cambió totalmente la filosofía de la formación profesional e hizo una formación profesional que tuviera significación para el empleo. Una formación profesional que de verdad fuera reconocida por el empresariado y una formación profesional de calidad. Eso es lo más importante. Todavía nos queda por adecuar parte de las enseñanzas que damos al mercado de trabajo. Todavía nos queda por ampliar dentro de España y de Castilla-La Mancha en concreto más el número de alumnos de formación profesional, y eso que desde que recibimos las transferencias hemos ampliado el número de un modo exponencial, ¿no? Pero aún todavía más, y yo creo que, bueno, pues que la sociedad, tenemos que conseguir que la sociedad reconozca todavía más los estudios de formación profesional. Aún hay ocasiones en las que el consejo orientador de un alumno es que vaya a hacer algún ciclo, bueno, de lo que sea, y hay padres que ponen algunas reticencias todavía. A mí eso me parece absurdo porque además estamos teniendo una formación profesional, la de grado superior tiene una inserción de prácticamente total, una inserción laboral del 90 y tantos %. La de grado medio menos, la verdad. Posiblemente es que los padres todavía no nos hemos sacudido la titulitis de encima. Yo creo que es que esa mala fama que obtuvo la formación profesional en estos tiempos pasados, pues al final nos dura. Nosotros al final la identidad de cada uno viene conformado en buena parte por la memoria, ¿no? Si no tuviéramos memoria de nosotros mismos, no seríamos tales, ¿no? Y yo creo que quizás también esa memoria de esa época de formación profesional, ¿no? Se llegaba a decir con un carácter muy despectivo, el que vale, vale y el que no para la FP, ¿no? Se decía, y a mí me daba siempre un mal rollo tremendo porque siempre he sabido la importancia que tenía la formación profesional
para elevar el nivel